Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestros invitados, los psicólogos y jóvenes investigadores del Semillero de Investigación Básica de Los Libertadores, Laura Bayona Pérez y Andrés Cortés Valencia, y con el doctor Andrés Pérez Acosta, quien es docente titular del programa de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Con ellos hablaremos del interesante proyecto de investigación sobre Mary Covert-Jones y Rosalie Reiner, mujeres invisibilizadas en el origen del conductismo. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. El día de hoy hablaremos de dos grandes mujeres en el conductismo. Por un lado tenemos a Mary Covert-Jones, quien fue apodada como la madre de la terapia conductual, debido a que fue una pionera en la terapia conductual y una de sus grandes aportaciones fue la de sensibilización sistemática, una técnica que desarrolló junto a su colega John B. Watson. Mary Covert-Jones desarrolló gran parte de su trabajo profesional en el área de la psicología del desarrollo durante 55 años, además de formar parte de una investigación longitudinal llamada Estudio de Crecimiento de Oakland. Asimismo llegó a publicar numerosos artículos que la hicieron convertirse en la presidenta de la edición 35 de la APA. Para 1987 fallece, dejándonos un gran legado, sobre todo en la terapia conductual, que aún podemos destacar en la actualidad. Por otro lado, tenemos a Rosalie Reiner, quien fue asistente de John B. Watson en el mundialmente famoso experimento del pequeño Albert, y de allí surgió un romance entre estos dos personajes, quienes posteriormente se casaron. Reiner y Watson colaboraron en su primer año de casados en un estudio de psicología infantil, y más adelante tuvieron dos hijos que fueron criados bajo los principios conductistas. Para el año 1930, Reiner publica su primer artículo titulado Soy la madre de los hijos de un conductista, siendo este el único artículo propio, ya que los anteriores escritos los hizo en compañía o coautoría con su esposo Watson. Sin embargo, 5 años después de su publicación, fallece dejando a su esposo y a sus hijos. Bueno, con esta corta introducción sobre estos dos personajes tenemos un abrebocas. Bienvenidos a la mesa, Laura, Andrés Libardo y Andrés Pérez Acosta. Gracias a ti por invitarnos y pues felices de esta oportunidad y más con este tema tan importante que abordar. Muy bien, gracias, Laura. Empecemos por ponerle cara, carne y hueso a estos personajes. ¿Por qué creemos o por qué creen que es importante hablar de Mary Covert-Jones y Rosalie Reiner en la historia del conductismo? Andrés, cuéntanos. Bueno, en primer lugar agradezco mucho tu invitación y me alegra mucho compartir nuevamente con Andrés Libardo y Laura la mesa de charlas desde el laboratorio. Habíamos tenido un interesantísimo programa acerca del concepto de conciencia e inconsciente en la obra de John B. Watson. Ahora tenemos un tópico que es muy contemporáneo en la historiografía de la psicología y de la ciencia, que corresponde al rescate del aporte de las mujeres en la ciencia. Ese es un tema que es muy controversial y actualmente creo que por fortuna pues se levantan voces y se hacen trabajos ya, digamos, muy importantes para reivindicar el enorme aporte que desde siempre han tenido las mujeres en la construcción de la ciencia, que ha sido fundamentalmente una construcción masculina o atribuida a los hombres. Uh-huh. En este caso, pues ni más ni menos que el enfoque que prácticamente cimentó el carácter científico de la psicología, el conductismo, pues del conductismo durante un siglo se habló como si fuera una construcción
de un conjunto de señores, ¿no? De John B. Watson, de Cantor, Tolman, de Lashley, pero nadie habló nunca de una Mary Cooper Jones, o muy poco realmente, no en el lugar que se merecería. Sí se ha mencionado, pero especialmente Rosalie Rainer, totalmente invisibilizada. Entonces creo que esto es un proyecto muy afortunado, porque da voz a quienes no tuvieron voz. Ok, perfecto, gracias Andrés. Bueno, entonces vamos a seguir dándole cuerpo a estos dos personajes, ¿cierto? Y precisamente para aquellos oyentes que no estén familiarizados, Laura y Andrés Libardo, cuéntenos un poco más quiénes fueron Mary Cooper Jones y Rosalie Rainer. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, también muy agradecido con ustedes. Entonces, pues digamos, sí, como decía el profe Andrés Pérez, precisamente estas dos mujeres marcaron la historia del conductismo y más específicamente se involucraron en temas como la comprensión del infante, la crianza, los miedos infantiles y pues ya como también lo mencionábamos anteriormente, las técnicas de eliminación de conducta. Entonces, en el caso de estas dos autoras, pues las dos eran contemporáneas. Digamos que Mary Cooper Jones nació en 1896, y Rainer en 1899. Las dos estuvieron inscritas en el Vassar College y pues de allí se conocieron y pues básicamente tenían una amistad gracias a haber estudiado juntas. Bueno, en el caso de Mary Cooper Jones, pues ella fue bautizada como la madre de la terapia de la conducta a principios de los años 70 por otro psicólogo y colega de ella llamado Joseph Wolf. Pues esto dado a su gran recorrido académico, donde precisamente Cooper Jones profundizó en la psicología del desarrollo, realizó diferentes experimentos y contribuyó al desarrollo también de teoría, y todo esto a lo largo de toda su vida, que pues no fue corta. Ella, como mencionaba el propio Jairo anteriormente, murió en 1987 con 90 años. Entonces, digamos que tuvo un gran recorrido y pues generó muchas contribuciones. Sí, y por su parte, pues Rainer, pues como ya nos... Ella sí, pues a comparación de Mary Cooper Jones, sí tuvo una vida un poco más corta. Ella, como nos decías, murió muy joven, pero pues a pesar de esto tuvo diferentes logros y presencia en la vida académica, pues básicamente desde que se graduó. Y pues lo más conocido fue lo que se desarrolló junto a John B. Watson, como nos comentabas. Pues ya el experimento conocido del cual ya hemos hablado, el experimento del pequeño Albert, del cual salieron distintos artículos, y posteriormente junto a él y sobre pues un análisis de crianza salió el libro de crianza infantil, avances súper importantes en la comprensión del infante, pero además cabe aclarar que ella publica un artículo en solitario, el cual, a pesar de que no es tan conocido, marca una mirada en este conductismo radical. Pues a pesar de que, como les venía diciendo, murió joven, estos avances son importantísimos tenerlos en cuenta. E incluso cabe decir que este experimento del pequeño Albert también en medio de todo ayudó en parte al trabajo de Cooper Jones, lo cual contaremos un poco más adelante. Perfecto, muy bien, sí. Volvamos al doctor Andrés Pérez, teniendo en cuenta pues, que estas dos mujeres trabajaron en temas similares en el ámbito académico, que las dos tuvieron en común la presencia de John B. Watson, ¿no? Imaginamos que pues la influencia fue diferente en ellas. ¿Podríamos profundizar un poco en ese aspecto? Sí, efectivamente. Bueno, ambas tienen en común la figura de John B. Watson, que en un principio pues
les hizo sombra, es decir, que se trata justamente del gran personaje. Sin embargo, la relación es bien diferente y los impactos son bien distintos en consecuencia. En el caso de Rosalie, pues al igual que Marie Kondo, pues, fue su asistente, pero sin embargo las consecuencias de esa asistencia fueron muy diferentes. Digamos, en principio pues ese rol se mantuvo, y pues como bien dijo Laura, pues ella fue su secretaria básicamente, y pues era coautora, pero era básicamente subsecretaria, no tenía una voz realmente, o no tenía un aporte aparentemente ahí en ese momento, en esos trabajos o en esas investigaciones, excepto ya después en el famoso artículo Yo soy la madre de los hijos de un conductista, que ese sí es de ella. Ahí ya está la voz de ella y están los aportes de ella como autora exclusivamente, y da su propia voz. Entonces el impacto ahí es básicamente aportar o apoyar la investigación de Watson, y bueno, ya algunas publicaciones ya dan a entender un punto de vista particular. En el caso de Marie Kondo Jones el impacto es muy distinto. Claro, fue primero asistente, pero luego hace una carrera exitosísima ya, y ahí sí con digamos, una trayectoria independiente, diría yo, incluso independiente en términos teóricos y metodológicos con respecto a su maestro, o sea, alza vuelo completamente, y hay un aporte especialmente en el campo del desarrollo. Por supuesto, claro, Watson le da el punto de partida, pero Marie Kondo Jones es brillantísima, o sea, realmente generó una producción impresionante. No en vano se dedicó una tesis a su vida y obra, una tesis de 1000 páginas. Eso significa, bueno, algo hizo en la historia de la psicología, y por fortuna sí tuvo mucha más visibilidad, pero alzó vuelo con respecto a su maestro Watson. Ok, perfecto. Profe, y quisiera complementar un poquito ahí. Qué pena, de pronto son como partes de la historia que casi todos conocemos, un poquito con lo de Rosalie, complementando al profe Andrés, que a veces quedan como chismes, ¿no? Como rumores, pero creo que es importante mencionarlos, porque Rosalie, pues como bien sabemos, como hemos comentado, pues ella fue la esposa de John B. Watson. Sin embargo, hay que decir que ella empezó como asistente, ¿no? Entonces, el hecho de que ella fuera como su asistente y en medio de todo como esa figura de alumna, y que Watson en ese momento estaba llevando una demanda de divorcio, y pues posteriormente se casa con Rosalie, hizo que la comunidad académica y su misma comunidad, bueno, crearan un montón de rumores, distintos comentarios pues negativos, y que finalmente generaría que tanto Rosalie como John B. Watson se retiraran de Johns Hopkins, de la universidad. Y esto cabe decirlo porque en medio de todo, a percepción de nosotros, esto como que implicó, o ¿cómo decirlo? Como que no ayudó para que ellos continuaran esta vida académica. Y pues además truncó, digamos, la vida académica que llevaban. Sí, exacto. Y pues más que todo Rosalie Reiner, pues claro, ella era una joven hasta ahora egresada de la universidad, comenzando su vida académica, por así decirlo. Pero pues a pesar de esto, y pues tuvieron 2 hijos, ¿no? Entonces eso también ayudó pues para su próxima publicación, que pues solo fue una. Correcto, sí, ahí es importante matizar pues que
la relación inicial de Rosalie y John B. Watson, pues es como maestro y asistente alumna. Él está casado con Mary Ickens y pues tiene, digamos, diferentes problemas en su relación matrimonial, y surge la relación con Rosalie, que ya va a un ámbito, digamos, como de amantes en ese interludio, y surge un escándalo a partir de todo eso. Se divorcia o se separa Watson de su primera esposa, pero ese escándalo trae como consecuencia que la comunidad académica, digamos, vete el trabajo de Watson, y tiene él que partir en dos su vida, porque hasta ahí era la vida académica, después tiene que dedicarse a una psicología más aplicada en el campo de la publicidad, y eso también de alguna forma trunca también el desarrollo de la vida académica que hubiera sido de Rosalie Reiner, ¿no? Como tú bien lo aclaras, Laura. Entonces ese es un elemento ahí de contexto que es importante tener claro. Y posterior a esa situación y a su divorcio, él se casa con Rosalie y continúa su vida con ella y hace su familia. Bueno, muy bien, por ese lado está un poco más claro. ¿Algo más que podamos complementar ahí? ¿O continuamos? Pues, profe, de pronto también sería interesante tener en cuenta, en el caso de Mary Cover Jones, digamos que ya Watson, previendo todo esto, todo lo que significa como ¿cómo decirlo? Como el escándalo que generó su relación con Rosalie, pues digamos que eso él también lo tuvo en cuenta ya a la hora de cuando después trabajó con Mary Cover Jones. Como que él sí fue un colaborador y un asociado también de ella después en algunos de sus trabajos, pero de todas maneras él no, como que no quisieron que él estuviera como coautor, como tan presente, debido ya pues a que precisamente todo ese trabajo académico de Watson había quedado como tachado por el escándalo y demás. Entonces también, digamos, en el caso de Cover Jones pasó eso. O sea, hay un poco al contrario. Watson decidió invisibilizarse para no afectar la carrera de Cover Jones, ¿cierto? Exacto, sí. Porque Sí, digamos, el estigma que tenía ya su nombre por todo lo que había pasado podía afectar los trabajos de Cover Jones y no aparece ni siquiera en los créditos, digamos, de esos trabajos. Bueno, eso es importante. Exacto. Gracias, Andrés Libardo, por ponerlo aquí sobre el tapete. Muy bien. Perfecto. Entonces continuemos. Considerando que el trabajo de Cover Jones pues precisamente no es tan conocido, pues vamos a dedicar un espacio para contar un poco más acerca de la carrera investigativa a profundidad de Cover Jones. Sí, pues como ya hemos venido hablando, precisamente las publicaciones conocidas de Jones comienzan con el experimento de Peter, experimento del cual, retomando, es asistente Watson. Esta nota de que él fue el asistente está en esta misma publicación, cabe mencionarlo, y que ahí fue invisibilizado él mismo, ¿no? Entonces, en este experimento explica a detalle cómo hizo un estudio de laboratorio con el objetivo de eliminar el miedo de un niño hacia los conejos, hacia la lana, hacia cosas blancas, que hago un paréntesis aquí pequeño, que a veces se confundían con Albert, pero no, es completamente diferente este experimento. De hecho, ella nos cuenta un poco de cómo escogió a este niño y que no tiene nada de relación. Lo menciono porque esto es como un rumor, ¿no? Que a veces confunden los experimentos, pero no. Bueno, a partir de este experimento profundiza en distintos artículos en la teorización del miedo, con su respectiva prevención y tratamiento, en ese momento muy centrada en el infante. Después de esto podemos como observar un desarrollo, un avance académico en torno a la influencia de las pautas de crianza en el desarrollo infantil, y no solo cerrándose al estudio del miedo, sino que también como en ese desarrollo emocional, en ese desarrollo de la personalidad en la infancia, o sea, de cómo se va dando, teniendo en cuenta la influencia de los padres, del ambiente, cómo influencia ahí, e incluso cómo eran afectados por esta maduración física, es decir, cómo se desarrolla la personalidad junto a la maduración física y cómo repercute cada uno.
Además, investigó temas como la orientación vocacional y patrones de consumo relacionados con la personalidad. Muy bien, podemos ver que tenía un espectro amplio de intereses Marie Cover-Jones, ¿no? Sí, profe. De hecho, bueno, como mencionábamos entonces en relación ya a cómo ella conoció a Watson, pues digamos, ella asistió a una conferencia que dio Watson en Nueva York, donde pues exponían como los resultados del experimento del pequeño Albert, Sí. y allí es donde le surge el interés a ella, pues sobre este tema del miedo y de pronto sobre las técnicas de eliminación y cómo usar esos principios del aprendizaje. Entonces también podemos ver que ella fue una investigadora muy constante y no solo se centró como en la parte teórica, sino que también pues en la experimentación, como de pronto fue la figura de Watson y de Rosalie, que pues, se centraron mucho tiempo pues en esa parte de la experimentación. Incluso Mary Cover-Jones realiza estudios muy largos. Hay un estudio longitudinal que duró más de 10 años, y en este ella intenta relacionar la maduración física con algunas variables psicológicas. Entonces vemos ahí que ella era como muy constante y pues dado a eso pues tuvo su trayectoria académica tan marcada y tan amplia. Muy bien, perfecto. Ya tenemos un poco más de claridad sobre el trabajo de Cover-Jones. Bueno, y en cuanto a Rosalie, ¿no? Rosalie por su parte sí centró más sus intereses y su actividad académica en el estudio del infante. ¿Cómo fue esto? Profundicemos un poquito más. Sí, como ya le hemos mencionado, pues ese golpe a la reputación, ¿no? Solo hizo que tuviera pues tres publicaciones esenciales con John B. Watson. El primero, claramente, Experimento del pequeño Albert. Junto a este viene el estudio de los 500 niños, si lo recuerdan, es un estudio de comprensión de cómo se relacionaban los distintos estímulos, o bueno, las distintas reacciones innatas. ¿Qué reacciones eran innatas? Vuelvo a decirlo, como ya he dicho en otro programa, solo por aclarar, este estudio se da antes del pequeño Albert, ¿no? Porque de hecho de este estudio nace la necesidad, o bueno, ellos dicen, tenemos que hacer un poco más, un estudio más detallado, como más específico de cuáles son las reacciones innatas, cómo podemos hacer que se produzcan con otros estímulos. Bueno, y el tercero, el libro de pautas de crianza, como les había comentado antes, este se da pues tras la experiencia con sus propios hijos y el desarrollo teórico hasta el momento, es decir, pues sí se reunió todo lo que había hecho Watson de su comprensión como ese desarrollo emocional, de todo lo innato. Bueno, y ellos dan aquí unas pautas, algunos consejos, porque en ese momento era común, ¿no? Como dar algunos consejos para el desarrollo del niño. Pues claramente Rosalie estaba como con ese gran interés al desarrollo infantil, que pues lastimosamente no pudo desarrollar con más profundidad, por así decirlo, pues dado todas las circunstancias. Sin embargo, es interesante que su publicación final fue pues titulada como La madre de los hijos de un conductista. Expuso todo ese inconformismo con la práctica del conductismo en su hogar. Es decir, como que ese libro que surgió, entonces empezó a hablar, estas prácticas no me funcionaron, siento resentimientos, bueno, ahí contándonos un poco de su experiencia personal y pues cómo, digamos, este inconformismo al conductismo genera consecuencias en su vida personal. Importante pues debido a que, bueno, la figura de Rosalie como pues la esposa de John B. Watson y que ella misma lo critique es bastante interesante y algo que retomar. Sí, entonces aquí ya tenemos unos elementos que nos hacen ver, ¿no?, que estos experimentos
con niños, el de Peter y Albert, que tú incluso has hablado que se confunden, ¿no? Usualmente hay una confusión entre los dos experimentos que han sido realizados con la participación de Watson, pero en uno está Rosalie con Albert y en el otro está Mary Cover-Jones con Peter, ¿no? Y eso es un punto común en las carreras de estas dos investigadoras. Profundicemos un poquito más en esos dos experimentos. Bueno, pues sí, entonces teniendo en cuenta eso, profe, pues sería bueno como detallar el origen de esos experimentos. Sí. Pues, principalmente Mary Cover-Jones, por ejemplo, acepta que sintió entusiasmo y curiosidad por la comprensión infantil, y pues esto después de escuchar a Watson hablar en su conferencia. Entonces ella se pregunta si esos miedos pueden ser construidos por el condicionamiento, no se pueden también eliminar pues mediante el mismo proceso o procesos similares. Entonces de ahí ella plantea un estudio grupal con 70 niños de una institución de cuidado temporal, que también eso es algo común de los dos experimentos, y allí los experimentadores convivieron un tiempo pues considerable con los niños, con la muestra, con el fin de escoger a los que tenían un marcado grado de miedo. Entonces de allí se selecciona a Peter, ya que pues tuvo un proceso muy significativo y continuo, además de su personalidad adaptada y saludable, como lo refieren ellos. El niño tenía 2 años y 10 meses cuando empezó el estudio y ya pues presentaba el miedo a conejos, a ratas blancas, a abrigos de piel, plumas y algodón, entre otros. En cambio, pues como ya les venía comentando Rosalie y Reiner, pues ellos sí, buscaban analizar como les mencionaba, como esa oportunidad de condicionar distintas reacciones emocionales, así los llamaba Watson, a partir de patrones originales de reacción emocional. Cabe decir que estos patrones de reacción emocional, él decía que eran amor, rabia y miedo. Pero, pues recordando un poco, él mencionaba que el amor y la rabia eran con estímulos muy específicos y de hecho eran muy como personales y eran muy pocos. En cambio el miedo era el que más como que estaba en el tiempo con el niño, ¿no? Como en su desarrollo. Eso fue lo que observó en este estudio de 500 niños, como les mencionaba. Uh-huh. Entonces pues nace dicha necesidad que pruebe lo anterior, pero de manera más rigurosa, no tan general con pues los 500 niños, sino un estudio pues de caso, por así decirlo. Y pues a diferencia un poco de Mary Cover-Jones, que pues no se planteó como un estudio grupal, sino que ellos escogieron al niño más como sano, el adaptado, como el más estable del hogar Harriet Lane, que era un hogar adjunto a la Universidad Johns Hopkins. Uh-huh. Y esto pues lo hicieron más como la conveniencia, ¿no? Como de que podían trabajar con él pues debido a que sus madres dejaban los niños, las enfermeras del hospital Johns Hopkins dejaban allí los niños, entonces era como esa facilidad de trabajar con ellos y pues ellos escogieron como el niño más sano, el adoptado. Y bueno, este estudio se realiza cuando tiene 11 meses y 3 días y pues ellos pues no usan su nombre, como pues ya bien se sabe, sino pues lo denominan Albert B. Sí, aquí importante decirle a nuestros oyentes que si desean profundizar en el experimento del pequeño Albert, pueden ir a nuestro programa de charlas de laboratorio específico que desarrollamos sobre el experimento del centenario de la publicación de los resultados de ese experimento del pequeño Albert. Bueno, entonces ya aparte digamos de esta similitud en los experimentos del pequeño Albert y Peter, ¿qué otras similitudes pueden haber entre las dos autoras y sus carreras? Bueno, pues principalmente vimos semejanzas en el tratamiento que proponían. Digamos, en el caso de Mary Cover-Jones, como que no se buscaba suscitar respuestas negativas,
sino que más bien identificarlas e intentar eliminarlas. Pues en este caso lo hicieron de la siguiente manera. Entonces, primero pues se aplicaban elementos de modelado, reestructuración cognitiva, procedimientos de contracondicionamiento y asociaciones agradables. Esto pues lo refiere Jones en 1924. También aparentemente, según Bandura, también fomentó el desarrollo de un fuerte sentido de autoeficacia. Un poco... Entonces, Perdón. dale, tranquila, habla. Un poco como para explicar un poco esto de la autoeficacia. Pues así como un paréntesis también, Jones siempre, o en sus distintos experimentos, ella se dejaba ver que el niño en sí mismo buscara como esa forma de salir del miedo, o sea, que él mismo, con lo que se le daba en un inicio, él mismo fuera buscando cómo salir de ello. Eso es importante porque, pues, a diferencia de otras técnicas, no era como solo el papel pasivo y activo de pues podríamos decir de la persona que está aplicando dicho tratamiento, sino también darle ese papel activo al paciente o bueno, como al sujeto, sí. Sí, al sujeto. Entonces esto es importante ahí para complementar. No sé si Andrés quería decir otra cosa. No, nada, era eso. Perdón. Y bueno, y también pues de una vez mencionando, Watson y Reiner sí pues plantearon algo similar, como el ellos lo mencionaban como el recondicionamiento, como nosotros sí lo llamamos de otra forma, contracondicionamiento. Entonces pues ellos sí mencionaban como presentar el estímulo negativo, como ese estímulo que generaba dicha respuesta, y presentarle algo apetitivo para generar como precisamente lo que hoy conocemos como contracondicionamiento. Además de como estos estímulos apetitivos, también ellos mencionaban como eso de no presentárselo tan como presencial, no tan físico, sino también solo visual. Entonces es presentárselo poco a poco. Esto también es importante porque se cree que bueno, en ese momento, ¿no? Como que las técnicas aún no estaban tan específicas o tan desarrolladas, que entonces era más o hablarlo o pues como nos mencionaba Watson, era más como recordarlo, ¿no? Él dice como hay distintas formas de presentarlo. Entonces está lo visual, ya sea lo físico, entonces ya sea tocar el estímulo, bueno, así, poco a poco. Además de esto, ellos postulan fatigar dicha reacción, entonces, bueno, presentarlo, hasta que se fatigue la reacción. Y en este caso la reacción de miedo, ¿no? Sí, sí. Y finalmente ellos también como diferente, ¿no? Como también como Jones, que presentan una técnica diferente, es tomar el objeto que produce dicha reacción y usarlo de una manera como, por así decirlo, ellos decían o lo mencionaban como de manera constructiva, ¿no? Entonces, digamos, tomar el objeto y usarlo para algo, o ya sea, entonces, digamos, tomar la rata y jugar con ella para demostrarle cómo podía relacionarse con este objeto de manera diferente. Pero esto ellos lo planteaban para que el niño lo imitara. Entonces yo le muestro cómo se puede jugar con la rata y el niño lo imita. Imitar un modelo, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Ya coinciden en varios aspectos. Aunque eso no es temporalmente, ¿qué distancia hay entre los dos experimentos? Es el experimento del pequeño Albert se publica en el 20. Sí, y si no estoy mal, y pues ahí sí me corregirá Andrés, si no estoy mal, el de Mary Cord Jones se publica en el 24, si no estoy mal.
Entonces sí, siempre hay una distancia. Sí, sí, sí hay unos añitos, pero no están muy lejos el uno del otro. Y eso también creo que ha generado la confusión entre los experimentos y atribuirle una cosa a Peter que es de Albert o a Albert de Peter y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, además como toda esa, como por así decirlo, esa novela que se crea, ¿no? Esas especulaciones que se crean tras Albert y todas esas historias que nos contaban Sí. de cómo crece Albert y cómo El lo... mito que se generó a raíz de Sí, las supuestas consecuencias que va a tener el experimento en el niño cuando era adulto y todo eso, que bueno, que ya hablamos en otro programa y que pues no son más que mitos que han ido ahí transportándose oralmente de una generación a otra en el mundo de la psicología. Bueno, muy bien. Ok, entonces bueno, ya tenemos ahí, digamos, diferentes elementos de los dos experimentos muy similares. Eh, y estos dos experimentos, pues en la historia de la literatura académica, pues han sido muy cuestionados, ¿cierto? Han sido sobre todo el del pequeño Albert, por las cuestiones éticas alrededor de él, ¿cierto? Pero aquí cabe hacer la pregunta, ¿a qué conclusiones llegaron teóricamente las autoras a partir de sus experimentos? ¿Cuál fue el resultado teórico? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues en el caso de estas dos autoras, pues vemos como no hay como mucha distancia entre lo que desarrollaron, ¿no? Pues en el caso de Jones, ella menciona que el miedo específico de Peter puede interpretarse de alguna de estas tres formas. Entonces puede ser como resultado del condicionamiento, pues claramente, pues, ya que esta es la explicación del miedo que ellos tienen. Como también podría ser el resultado de un miedo innato, que ahí sí ya pues era lo que mencionaba ahorita Laura, ya un poco más relacionado con esas reacciones pues innatas. Y la otra posible explicación que menciona ella es que puede ser el resultado de una maduración general del comportamiento, y esto pues la conduce a una mayor sensibilidad, y a respuestas discriminatorias, o sea, ya más específicas de cada estímulo. Sí, y entonces digamos que en el desarrollo teórico de Mary Cover Jones pues está más presente la comprensión del miedo en el desarrollo del niño y pues la influencia en la personalidad, como hablamos ahorita, que también se como que parece que se concentró mucho en el tema de la personalidad y cómo diferentes elementos influenciaban en ella. Sí. También postuló que la eliminación del miedo se debe realizar, más bien, en la eliminación del miedo se debe realizar un análisis futuro de las condiciones sociales del hogar. Entonces, digamos, ahí mismo, o sea, toda esa influencia de lo externo al sujeto. Del ambiente inmediato del sujeto. Exactamente. Y asimismo también postuló algunos modelos de prevención de miedos en los niños. Entonces ahí es donde van ya las técnicas que desarrolló como tal. Sí, y pues en el caso de Reiner, bueno, hay que tener en cuenta el momento en el que se dieron los estudios, y esto como que los recalcó tanto porque pues uno puede como llegar a interpretar y decir como, hey, pero esto ya está más que dicho, y no, en ese momento era como un campo muy desconocido, como que estaba estudiado por otros modelos que pues no estaban muy de acuerdo estos autores. Pues precisamente, digamos, en la comprensión del miedo, el experimento específicamente nos decía como, hey, se puede dar se puede dar por asociación, es decir, que los miedos no son irracionales o no son como por pues lo que en ese momento lo manejaban así, por pulsiones o por algo más allá. Entonces es como que Reiner y Watson nos estaban diciendo, los individuos tienen una sensibilidad a distintos objetos y cómo se relacionan con ellos. Esto parte, o bueno, esto como que promueve esa prevención,
ese tratamiento a distintos trastornos y más que todo pues la ansiedad. En cuanto a un desarrollo teórico, ellos promueven, como digo, en su momento esto fue muy importante, y es que promueven una psicología infantil cercana a lo experimental, porque pues como les digo, esto de los infantes era un poco desconocido, más allá pues de rumores y de una observación más como común, no tan Más de rigurosa. sentido común, sí, más descriptiva y de sentido común, sí. Exacto, entonces esto lo promueven con este desarrollo teórico. Además, estos consejos que yo les mencionaba antes en el libro tenían en cuenta como estas reacciones emocionales del niño, los malos comportamientos, como lo digo entre comillas, porque pues, bueno, el mal comportamiento es como de observación y depende de distintas cosas. Entonces también ellos hablaban del amor y el afecto, algo importante que en ese momento no se hablaba. Y además en este último como ensayo que Reiner da, o bueno, publica en solitario, ella menciona algo muy importante, y es la crianza colectiva de los niños en institutos, con el fin de desarrollar, como ella mencionaba, que era para desarrollar hombres que sean más adaptativos, estables emocionalmente. Además que también como que recalcaba en este ensayo como la influencia del miedo, al igual que Mary Cover Jones, y cómo la familia influenciaba la adopción de malos hábitos. Interesante. Ok. Bueno, y con este panorama que ya nos han presentado de estas dos autoras, hay un punto ahí final que es importante, que tiene que ver con la visión de las autoras que fueron críticas, digamos, en relación al papel de la mujer en ese momento histórico, en la sociedad y en la ciencia, ¿no? ¿A qué reflexiones llegaron ellas? Bueno, pues cabe entonces mencionar que evidentemente, como dice el profe, las dos tuvieron como unas miradas muy críticas, aunque de pronto la diferencia ya fue como en el año en que ellas registraron esas opiniones. Ajá. En el caso de Jones, pues en 1975 mencionó que, pues de pronto citándolo un poco, las mujeres jóvenes en ese momento histórico se encontraban en un proceso de liberación, rechazando los corsés, acortando sus faldas, fumando cigarrillos, que pues eso era un acto predominante de hombre, entonces pues era bastante diciente. También se unían a grupos donde predominaban hombres y se peleaba por una mayor tolerancia hacia procesos como el divorcio, mientras que generaciones anteriores a las de esa época se preocupaban por las influencias freudianas en las más jóvenes. Por el lado en el caso de Reiner, en 1930, que fue donde ella ya pudo como discutir varios temas, entre estos que discutió estaba el rol de la mujer en ese momento histórico. Allí mencionaba que las mujeres no tenían, o más bien como no debían tener unas responsabilidades especiales dadas por alguna naturaleza biológica. Es algo como una opinión muy, muy fuerte de ella, muy crítica y pues chocante a las creencias de esa época y demás. Sí. Y también digamos que ella criticaba pues bajo esa misma idea del matrimonio tradicional, porque pues mencionaba que consistía en tener vocación de esposa y madre, y que la mujer, al hacer parte de ese rol de esposa y pues de madre, tenía ya unas insatisfacciones hacia otros aspectos de su vida, por ejemplo hacia una vocación profesional. Pues ya por lo que estos roles como que le demandaban a ella en cuanto a tiempo y energía. También mencionaba pues que el esposo usualmente tenía la expectativa hacia este rol y que se mantuviera aun cuando la mujer no tuviera tiempo suficiente, entonces como que no era posible para ellas en esa época. Entonces ella de pronto como que fue más específica en cuanto a estos roles,
y ella aconsejaba no tomarse la maternidad demasiado en serio. Pues digamos que también aconsejaba como enfocar esos esfuerzos en una profesión, y ahí es donde salen ideas que planteó como un poquito también, digamos, polémicas, como fuertes, en donde plantea que son necesarias unas instituciones sociales de crianza colectiva para que la maternidad no interfiera en la carrera y la vida social de las mujeres. Digamos que ahí está un poco ese papel crítico de ellas fuerte, como mujeres un poquito más críticas y más respondientes. Qué interesante, mira, esa última idea, no sé si Skinner tendría alguna influencia de lo que decía Mary Cooper Jones, pero Skinner en Walden 2, por ejemplo, en su utopía de construcción de una sociedad a partir de los principios conductistas y el reforzamiento, es muy categórico en la crianza de los niños. Tenía que ser un ejercicio social de la comunidad y no de la madre, ¿sí? Y él también postulaba que ese esquema de crianza generaría mejores relaciones entre los niños y también mejores relaciones y desarrollos entre los padres de la comunidad, es decir, que aquella persona que no pudiera tener hijos podía ser padre criando a los hijos de la comunidad y apoyándolos, y sería menos frustrante, ¿no? Entonces, mira, una idea ahí que me parece curiosamente interesante entre los dos autores. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Algo más para cerrar nuestro programa sobre estas dos autoras? Sí, pues también como por concluir, ¿no? Pues son desarrollos muy importantes, y pues que su posición quizá pues de Mary Cooper Jones fue un poco más de ese proceso ya de liberación, ¿no? En cambio pues Rosalie, claro, o sea, la diferencia de años es pues mucha, pero pues Reiner, en cambio Reiner sí era como todavía en ese proceso, ¿no? Como de que el rol se flexibilizara, eso también es importante, y pues esto nos hace aún más evidente como en la historia, y pues específicamente ahora en la historia de la psicología, había una fuerte presencia de creencias y pues distorsiones culturales que en ese momento las enmarcaba como amas de casa, o como que sus postulaciones, opiniones, creencias como no debían ser tomadas tan en serio, ¿no? Sin embargo, esto no impidió que ellas hayan contribuido en ese desarrollo de la disciplina, un desarrollo pues que, como ya vemos, pues en nuestra actualidad sí repercutió bastante. Marcaron la historia del conductismo a través de, como ya hemos visto, experimentos pioneros de muchas técnicas y algunas propuestas que profundizaban y en medio de todo flexibilizaban la teoría. Nos dan ahí como, pues en esta charla quisiéramos profundizar un poco más, ¿no? Pero pues el tiempo no nos ayuda, pero igual como que esto que ellas hacían daban como ese pie para que la teoría también como que viera sus pasos y dijera como, bueno, en qué podemos, con esta base tan clara, en qué podemos flexibilizar, en qué podemos ver qué estamos haciendo mal, o ver cómo podemos desarrollar mejor la teoría desde un sentido más amplio, teniendo en cuenta muchas más cosas. Y pues hay que decirlo, y en el momento en el que estaba Rosalie Reiner y Mary Cooper Jones, pues la teoría era, pues se iba más hacia el dogma. Esto me parece muy importante, y pues importante tenerlo en cuenta en la historia, porque nos ayudaron un montón. Correcto. Cuando la gente llega a clínica en nuestro ámbito de la psicología y vemos las técnicas de terapia conductual, una muy importante, famosa, es la sensibilización sistemática, pero todos generalmente nos remiten a Joseph Wolf. Y sin embargo, la importancia del autor, sí, pero detrás de él, antes de él, estuvieron Cooper Jones y Rosalie Reiner, y esa historia sí no nos la cuentan. Entonces aquí es muy importante que rescatemos a estos personajes y podamos darle, digamos, el estatus que merecen.
Andrés, no sé si quieras cerrar con algo más. Sí, pues justamente en relación con la reflexión inicial que estaba haciendo sobre el rol de las mujeres en la historia de la ciencia y en la historia de la psicología en particular, hay mucho por hacer. Y creo que este es un paso que pues no es menor, en mi opinión. Y pues en el caso particular de la psicología estaba recordando un mosaico en el laboratorio de psicología de la Universidad del Rosario. Ese mosaico lo diseñó un amigo nuestro, William Jiménez, cuando trabajaba en la Sociedad Colombiana de Psicología. Se esmeró en hacer una cosa muy bonita de aquellas figuras que construyeron la psicología. No sé si tú lo recuerdas, eran como unas 50 personas aproximadamente. Sí. Esas 50 personas, primero, no estaban estas dos mujeres de quienes hemos hablado hoy, ninguna de las dos estaba. Y segundo, mujeres habían, creo que unas 4, yo creo que por mucho, 4 de 50, más o menos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Melanie Klein, bueno, en fin, Anna Freud. Sí. Pero, es decir, es muy, muy escaso, y no quiere decir que las mujeres no hayan hecho algo, sino que más bien su trabajo ha sido muy invisibilizado. De pronto hicieron muchísimas más cosas, como por ejemplo, aquí recordé a las esposas de Iván Pavlov y Santiago Ramón y Cajal, que, bueno, ellas no son ni mucho menos las coautoras de los trabajos de ellas, pero sin ellas ninguno de los dos hubiera hecho lo que hicieron. Posiblemente, ¿no? Sí. Claro, o sea, realmente no. En el caso de Pavlov estoy completamente seguro. Correcto. El caso de pronto Cajal, quién sabe, pero Pavlov era completamente dependiente de su esposa. Entonces, el rol de las mujeres en ciencia es algo que hay que reevaluar y hay que dar una mirada. Hay mucha literatura contemporánea sobre el tema, pero es una mirada en la cual sobre todo hay miradas de corte más radical, más feminista, en el cual por supuesto la coautoría principal o la autoría principal es de mujeres, pero a mí me parece importante que nosotros, los hombres académicos, psicólogos, científicos que estamos en este tema, que nos interesan estos temas históricos, pues tengamos un poquito más de sensibilidad sobre esto y ayudemos un poco a esa visibilización. En este caso, pues lo que hago principalmente es aquí apoyar a Laura, que es nuestra líder. Ese es mi comentario. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Perfecto, pues agradecerles su tiempo para participar en esta mesa. Ya llevamos una serie de programas sobre el experimento del pequeño Albert, como una línea, el inconsciente en Watson, y ahora de Mary Covell Jones y Rosalie Reiner. Entonces estamos construyendo ahí también en la divulgación una línea de trabajo para que se conozcan estos personajes. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros y a nuestros oyentes pues a invitarlos al próximo programa de Charlas del Laboratorio, donde tendremos nuevos invitados y nuevos temas para comentar su importancia en el ámbito de la psicología. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.